En una mañana gris de otoño, las oficinas de Belartech, una de las compañías tecnológicas más influyentes de España, estaban repletas de la rutina habitual, teclas sonando, cafés humeantes, saludos fugaces entre empleados apurados. Pero en medio de aquel bullicio cotidiano, había una figura que pasaba desapercibida. Se llamaba Clara, una becaria nueva, de voz suave, andar silencioso y mirada siempre atenta. Nadie hablaba mucho con ella. Sus compañeros la consideraban tímida, casi invisible. Y eso, precisamente, fue lo que le permitió ver lo que los demás ignoraban. Clara había sido asignada al Departamento de Desarrollo, donde su tarea principal era organizar informes y archivar documentos. Pero más allá de sus labores, ella observaba. Le fascinaba la gente. Estudiaba sus gestos, sus palabras, sus hábitos. En especial, le llamaba la atención el comportamiento del señor Ignacio Olivares, el CEO de la empresa. Un hombre imponente, siempre impecablemente vestido, cuya presencia generaba silencio a su paso. Sin embargo, Clara notaba detalles que pasaban inadvertidos para todos. Durante varias semanas, Ignacio comenzó a cambiar. Primero fueron las pequeñas pausas que hacía en las reuniones, como si necesitara recuperar el aliento. Luego, los leves temblores en su mano derecha mientras sostenía la taza de café. Nadie parecía notarlo. Nadie, excepto Clara. Una mañana, mientras organizaba unos informes junto a la sala de juntas, escuchó una conversación entre el asistente del CEO y el jefe de finanzas. Hablaban del próximo viaje de Ignacio a Múnich, una reunión decisiva con inversionistas. Clara frunció el ceño. Su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Esa misma tarde, al verlo pasar por el pasillo, notó que su piel tenía un matiz más pálido de lo habitual, y su andar era más lento, casi torpe. Tomó nota mental, pero guardó silencio. Aquella noche, en su pequeño apartamento, Clara investigó. Pasó horas buscando síntomas, leyendo artículos médicos y conectando puntos. Lo que descubrió la dejó helada: los temblores, la dificultad para respirar brevemente, el cambio de color en la piel, podrían ser señales de un problema cardíaco grave, posiblemente una miocardiopatía oculta. Un asesino silencioso. Y si su instinto era correcto, Ignacio estaba en peligro inminente. Pero, ¿quién iba a escucharla? Era solo una becaria. Nadie le prestaba atención ni siquiera cuando pedía papel para la impresora. Aún así, no podía quedarse callada. Al día siguiente, esperó en la recepción del piso ejecutivo. Se armó de valor y pidió hablar con el doctor personal del CEO. Tras horas de insistencia y miradas escépticas, logró entregarle una nota escrita a mano con sus observaciones. El médico, un hombre experimentado y acostumbrado a las excentricidades de los empleados, aceptó leerla con una sonrisa cortés, que pronto se transformó en expresión de sorpresa. Esa misma tarde, Ignacio fue sometido a un examen exhaustivo. El diagnóstico fue confirmado: tenía una afección cardíaca avanzada que, de no ser detectada, podría haberle causado un colapso fatal en cualquier momento, quizás incluso durante su viaje a Múnich. La noticia se extendió como pólvora. Nadie podía creerlo. La empresa entera quedó boquiabierta al enterarse de que la joven becaria silenciosa había salvado la vida del hombre más poderoso del edificio. Ignacio, tras recuperarse de la cirugía preventiva, pidió conocerla. La reunión se realizó en la terraza del piso 22. Clara llegó nerviosa, con su cuaderno en las manos, los ojos bajos. Ignacio, aún en recuperación, sonrió cálidamente al verla. «Así que tú eres la joven que me salvó la vida sin que yo lo supiera», dijo con voz pausada. «Solo, observé cosas que nadie más notó», respondió Clara, sin levantar mucho la vista. Él asintió, reflexionando. «En esta empresa premiamos la innovación, la inteligencia, la visión, y tú has demostrado tener las tres». Los días que siguieron marcaron un antes y un después. Ignacio no solo agradeció públicamente a Clara, sino que la nombró asistente personal en el área de análisis estratégico, un cargo completamente fuera del alcance de cualquier becario. Las redes internas de la empresa estallaron con mensajes de sorpresa, admiración e incluso envidia. Pero para Clara, lo más importante no era el ascenso. Era haber sido escuchada. Haber demostrado que el silencio no significa debilidad, y que la verdadera observación, la que nace del interés genuino, puede ver más allá de lo evidente.
Su mirada había traspasado la fachada impecable de un CEO para descubrir la fragilidad escondida detrás del poder. Desde entonces, su nombre comenzó a circular más allá de los pasillos de Belartech. Revistas empresariales, blogs tecnológicos y hasta noticieros nacionales querían saber más sobre la chica callada que salvó al magnate. Sin embargo, Clara se mantuvo fiel a su esencia, discreta, serena, pero siempre observadora. Lo que nadie sabía era que esa no sería la última vez que su mirada cambiaría el destino de alguien. Porque Clara había descubierto algo más profundo que un simple patrón físico en un hombre poderoso. Había descubierto su propio don, uno que no se enseñaba en las universidades ni se desarrollaba en cursos online. Su capacidad para observar, deducir y entender a los demás era casi quirúrgica, como si su intuición estuviera afinada por hilos invisibles que la conectaban con los misterios que la mayoría ignoraba. Los días en Belartech adquirieron un nuevo matiz desde su ascenso. Aunque su cargo ahora tenía peso, su esencia no cambió. Seguía llegando temprano, vestía con la misma sobriedad de siempre y evitaba los cafés ruidosos donde los empleados competían por ser escuchados. En lugar de eso, prefería pasar los almuerzos en la biblioteca de la empresa, un espacio olvidado, donde los tomos de innovación tecnológica convivían con tratados de psicología y liderazgo. Allí fue donde comenzó a notar el segundo patrón. Un ingeniero de software llamado Mateo, joven brillante pero reservado, había empezado a cambiar. No eran síntomas físicos como los del CEO, sino algo más sutil, emocional. Clara notó que había dejado de sentarse junto a sus colegas en la cafetería. Que había comenzado a llegar cada vez más temprano, pero se marchaba sin despedirse. Que evitaba el contacto visual y sus informes, antes impecables, ahora llegaban con errores mínimos pero persistentes. Clara anotaba en su cuaderno, como quien traza un mapa invisible. Sabía que algo pasaba. No era una deducción apresurada, era una certeza que crecía con cada día. Investigó discretamente, revisó antiguos registros de asistencia, leyó entre líneas los correos que se cruzaban en los canales internos. Descubrió que Mateo había perdido a su madre hacía apenas un mes, algo que pocos sabían porque él había decidido guardar silencio. Pero no era solo el duelo. Había algo más. Un tono oscuro en su mirada. Como si se hubiera convencido de que su presencia era un peso, no un aporte. Clara decidió actuar, pero esta vez no desde la distancia. Lo abordó una mañana, en el pasillo junto al ascensor, con una naturalidad calculada. He estado leyendo tu último informe, dijo, sin rodeos, con una suavidad en la voz que contrastaba con el contenido de sus palabras. ¿Te gustaría revisarlo juntos? Creo que podrías mejorar aún más si lo hacemos en equipo. Mateo, sorprendido, solo alcanzó a asentir. En sus ojos se encendió un destello, leve pero real. Fue el inicio de una serie de encuentros informales en los que Clara, sin jamás mencionar lo que sabía, comenzó a reconstruir la confianza que él había perdido. Cada palabra que ella elegía, cada silencio que respetaba, estaba lleno de intención. En unas pocas semanas, Mateo no solo había recuperado su nivel anterior, sino que se convirtió en uno de los principales desarrolladores de una nueva aplicación que revolucionaría el sistema interno de Belartech. Ignacio, aún recuperándose de su operación, no tardó en notar la influencia silenciosa de Clara más allá de lo clínico. La mandó llamar nuevamente, esta vez para ofrecerle algo mucho más importante. Quiero que seas mis ojos donde yo no puedo ver, le dijo. No como una espía, sino como una intérprete de las señales que a otros se les escapan. Tu talento no es común, Clara. Es estratégico. Necesito que lo pongas al servicio de algo más grande. Fue así como nació el Proyecto Faro, un equipo secreto y pequeño, conformado por Clara y 2 analistas que ella misma seleccionó. Su misión era observar, comprender y anticiparse a conflictos humanos dentro de la empresa que pudieran derivar en crisis mayores, desde tensiones laborales hasta estados de salud mental deteriorados que pusieran en riesgo proyectos clave. Clara lideraba con una mezcla única de empatía y frialdad lógica. No intervenía con emociones, intervenía con precisión quirúrgica. Pero cada ascenso viene con sombras nuevas. El éxito de Clara comenzó a incomodar a quienes estaban acostumbrados al poder tradicional, jefes que medían la productividad en hojas de Excel, directores que no aceptaban que una mujer joven, sin apellido influyente ni MBA extranjero, tuviera acceso directo al CEO. Uno de ellos era Samuel Ríos, el director de operaciones. Astuto, manipulador, y con una sonrisa siempre lista para ocultar su ambición feroz.
Samuel había dedicado años a construir su camino hacia la vicepresidencia y ahora, una becaria convertida en consejera personal del jefe representaba una amenaza intolerable. Comenzó a moverse con sutileza. Reuniones sin invitación a Clara. Decisiones tomadas a sus espaldas. Rumores alimentados en los pasillos, donde se hablaba de favoritismo, de que la calladita sabía jugar muy bien sus cartas. Pero Clara, aunque lo percibía, no reaccionaba. Sabía que enfrentarlo directamente sería caer en su juego. En cambio, decidió hacer lo que mejor sabía, observar. Y observó. Durante semanas, Clara recogió datos, testimonios velados, correos internos. Descubrió que Samuel manipulaba cifras para maquillar errores operativos. Que había convencido a proveedores de inflar presupuestos a cambio de comisiones. Que tenía aliados dentro del consejo que lo ayudaban a encubrir movimientos sospechosos. El problema era que todo estaba cuidadosamente calculado. No había pruebas directas. Solo hilos sueltos. Pero Clara era experta en hilar. Una noche, mientras revisaba documentos en su casa, encontró una coincidencia inesperada entre dos reportes aparentemente inconexos, uno de logística y otro de auditoría interna. Un desfase en los tiempos de entrega. Insignificante para cualquier ojo casual. Pero ella sabía que ahí había algo. Cruzó datos, comparó firmas, e hizo lo impensable, reconstruyó, paso a paso, como Samuel había creado un sistema paralelo de gastos ficticios que le generaban beneficios personales. A la mañana siguiente, presentó todo a Ignacio. Él no habló durante varios minutos. Solo la miró, con una mezcla de respeto y alarma. Si esto sale a la luz, estallará un escándalo que puede hundir nuestra reputación, murmuró finalmente. Peor sería ignorarlo, respondió Clara, sin pestañear. Ignacio asintió. El CEO no era un hombre fácil de impresionar, pero Clara se había convertido en su brújula moral y estratégica. Días después, Samuel fue liberado de sus funciones, en una medida discreta pero definitiva. La historia oficial fue una renuncia por motivos personales. Pero los muros de Belartex sabían que algo había cambiado. Aquel evento consolidó la figura de Clara como una presencia incuestionable. Sin embargo, la exposición trajo consigo un nuevo tipo de desafío, la desconfianza de algunos, la admiración temerosa de otros, y el intento de manipulación de muchos más. Todos querían estar cerca de ella, ya fuera para aprender, influirla o simplemente protegerse. Pero Clara, fiel a su esencia, no se dejaba arrastrar por el ruido. Había aprendido a filtrar las intenciones con la misma precisión con la que analizaba los datos. Sabía que el poder real no se ostentaba, se ejercía con silencio y profundidad. Y en medio de todo eso, una nueva amenaza se gestaba fuera de las paredes de Belartex. Una competencia emergente, una startup llamada Ellipse Dynamics, liderada por una figura que pondría a prueba todo lo que Clara había construido. Su CEO, Valeria Cuellar, era una antigua socia de Ignacio que había abandonado la empresa en condiciones poco claras. Visionaria, brillante y rencorosa, Valeria había logrado atraer a varios talentos clave de Belartex y ahora preparaba el lanzamiento de una tecnología que podría eclipsar todo lo que ellos habían desarrollado en los últimos 2 años. Clara fue la primera en detectarlo. Un patrón de movimientos en LinkedIn, publicaciones específicas en foros técnicos, una conferencia tecnológica a la que asistirían antiguos empleados de Belartex que ahora trabajaban para Valeria. Las piezas estaban sueltas, pero para Clara el rompecabezas estaba claro. Valeria no solo quería competir, quería vengarse. Y lo haría exponiendo públicamente las debilidades internas de Belartex. La pregunta ya no era si podían detenerla. La pregunta era si podían anticiparla. Clara propuso una estrategia radical, crear un equipo espejo. Una unidad secreta que no solo rastreara los movimientos de Ellipse Dynamics, sino que construyera, en paralelo, una versión alternativa del producto que Valeria pretendía lanzar, anticipándose incluso a su anuncio oficial. Ignacio dudó. El riesgo era alto. Pero confiaba en ella. La cuenta regresiva había comenzado. Y cada segundo contaba. Mientras los pasillos de Belartex vibraban con una tensión soterrada, Clara se movía como una corriente subterránea. El nuevo equipo espejo que había propuesto fue cuidadosamente reclutado en la sombra, programadores con perfiles discretos pero capacidades excepcionales, diseñadores que comprendían el lenguaje de la intuición,
y un par de analistas de datos obsesivos que sabían leer patrones del mercado como si fueran constelaciones antiguas. Ninguno sabía a ciencia cierta para qué estaban trabajando. Clara se encargaba de distribuir las tareas en fragmentos, camuflando el objetivo real tras capas de diseño y codificación. Lo hacía para protegerlos, pero también para evitar filtraciones. En una guerra silenciosa, el mayor ruido venía siempre de las certezas. Mientras tanto, Ellipse Dynamics comenzaba a brillar con un fulgor desafiante. Su campaña previa al lanzamiento era agresiva, disruptiva, casi arrogante. Valeria, en sus conferencias, lanzaba indirectas bien calculadas. El futuro no lo define quien lo observa, sino quien se atreve a rediseñarlo, dijo en una entrevista que se volvió viral. Clara observó cada una de sus apariciones. Estudiaba su lenguaje corporal, sus pausas, incluso la ropa que usaba. Todo le hablaba. Había una rabia elegante en Valeria, una necesidad de humillar al pasado más que de construir el futuro. Clara no la subestimaba, pero tampoco le temía. Lo que Valeria no sabía era que, en la penumbra, Belartech estaba gestando un contraataque silencioso. El modelo que el equipo espejo desarrollaba no solo replicaba las funcionalidades proyectadas de Ellipse, sino que las refinaba. Clara introdujo una capa de personalización basada en inteligencia emocional, una función capaz de adaptar la interfaz a los estados de ánimo del usuario mediante el análisis pasivo de comportamiento, velocidad de escritura, pausas, errores. Algo que Ellipse ni siquiera había imaginado. Pero el momento de la verdad se acercaba. Faltaban solo 3 semanas para la fecha anunciada del gran lanzamiento de Ellipse Dynamics. La presión era asfixiante. Ignacio había transformado una sala del piso 18 en centro de operaciones confidencial, donde solo Clara y su equipo espejo tenían acceso. No había ventanas. No había relojes. Solo un código en la puerta, un silencio tenso y mentes al límite. Una noche, mientras Clara revisaba avances en su terminal, uno de los ingenieros, Lucía Méndez, una joven brillante de mirada inquieta, se acercó con una expresión que mezclaba miedo y fascinación. «Clara, hay algo raro». Ella giró lentamente, su mirada fija. «Define, raro». «Un patrón en la red interna. Alguien está intentando acceder desde fuera. Es sigiloso. Casi imperceptible. Pero no es casual. Están buscando algo muy específico». Clara sintió un escalofrío. No dijo nada. Caminó hacia la consola central, activó el protocolo de seguridad interna y filtró los accesos según la firma digital del atacante. Lo que vio la dejó helada. La firma pertenecía a un exempleado que había sido despedido hacía meses, y ahora trabajaba en Ellipse. Elipsis. Ese era el nombre de usuario. Como si fuera una burla. «Nos están espiando», murmuró Lucía. «No. Están tratando de confirmar sus sospechas», corrigió Clara. «Y ahora saben que tienen razón». En ese momento, el juego cambió. Clara no podía permitirse una sola filtración. Decidió desconectar el servidor espejo del sistema general de Belartech. Todo se trasladó a una red cerrada, física, desconectada incluso del Internet principal. Usaron ordenadores independientes, protegidos por 3 capas de cifrado. Clara fue más allá, restringió el acceso físico a una sola entrada, con verificación biométrica. Cualquiera que quisiera entrar necesitaría su autorización directa. Pero Valeria no se detenía. Su campaña se volvía cada vez más personal. Publicó un artículo en una revista especializada en el que cuestionaba las decisiones estratégicas obsoletas de empresas que no sabían adaptarse a los nuevos liderazgos. Sin nombrarla, hablaba de Clara. Y lo hacía con una certeza que revelaba más de lo que quería. Clara, sin embargo, no mordió el anzuelo. Sabía que responder públicamente sería caer en su trampa. La guerra no se ganaba en titulares. Se ganaba en las decisiones invisibles, en los movimientos que nadie podía leer hasta que ya era demasiado tarde. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los miembros del equipo espejo, un joven programador llamado Álvaro, desapareció sin previo aviso. No se presentó al trabajo una mañana. No respondió mensajes. Su apartamento estaba intacto, pero su portátil había desaparecido. Y lo más preocupante, era uno de los pocos que conocía fragmentos clave del código base. Ignacio entró en pánico.
¿Y si ha sido reclutado por Ellipse? ¿Y si lo están usando para adelantarse? Clara lo miró, serena, pero con una intensidad que helaba. No trabaja para ellos. No voluntariamente. ¿Cómo puedes saberlo? Porque no encaja con su perfil. Álvaro es obsesivo, meticuloso. No arriesgaría su código. Ni siquiera por dinero. Si está fuera, es porque alguien lo sacó. Las palabras colgaron en el aire como un eco sin respuesta. Clara activó un protocolo que había diseñado pero nunca usado, Sombra Cero. Un sistema de rastreo basado en microfluctuaciones del comportamiento digital. No rastreaba IPS, sino patrones. La forma en que alguien escribe, el ritmo con que mueve el cursor, los intervalos entre clics. Y en menos de 36 horas, dio resultado. Álvaro estaba en un lugar remoto, en las afueras de Madrid. Su ordenador se había conectado brevemente a una red protegida. Clara no lo dudó. Fue allí ella misma, sin escoltas. Solo con su móvil, un GPS modificado y una batería externa. El lugar era una vieja casona rural, adaptada como centro de trabajo alterno. Clara entró con una calma antinatural, como quien conoce el final de un libro antes de leerlo. Encontró a Álvaro en una sala iluminada solo por la pantalla de su portátil. Estaba desorientado, agotado. Había estado siendo vigilado. Obligado a colaborar. Pero Clara llegó a tiempo, no dijo nada. Solo le extendió la mano. Álvaro la miró, y en su rostro apareció algo que no se veía en Belartech hacía semanas, fe. Regresaron esa noche. En silencio. En la sala del piso 18, los ojos de los demás se abrieron como ventanas. Clara no necesitó dar explicaciones. Su sola presencia con Álvaro de regreso dijo más que 1000 palabras. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Una semana antes del lanzamiento de Ellipse Dynamics, Valeria anunció una rueda de prensa. Una revelación que cambiará el futuro del desarrollo tecnológico europeo, decía el comunicado. El evento se haría en el Museo Reina Sofía, un lugar elegido no solo por su simbolismo artístico, sino por su visibilidad mediática. Clara lo vio todo como una coreografía. Cada paso, cada declaración, cada silencio, perfectamente planeado. Pero ella también había planeado el suyo. Ignacio, aunque tenso, aceptó su estrategia final, no competir con la prensa, sino con el tiempo. 2 días antes del evento de Ellipse, Clara lanzó el prototipo funcional de su sistema en una prueba controlada con 500 usuarios seleccionados. Ningún anuncio. Ninguna fanfarria. Solo resultados. Los usuarios quedaron impactados. La capacidad del sistema para adaptarse al comportamiento emocional, para predecir necesidades sin ser invasivo, era algo que nunca habían experimentado. Las redes comenzaron a hablar por sí solas. Influencers tecnológicos comenzaron a compartir capturas de pantalla, experiencias, teorías sobre el nuevo secreto de Belartech. Y cuando Valeria subió al escenario del Reina Sofía, creyendo tener toda la atención ya estaba en otro lugar. Su presentación fue impecable, su tecnología sólida. Pero el entusiasmo que esperaba no se materializó. El murmullo era otro. El algoritmo emocional de Belartech ya estaba en boca de todos. Al final de su presentación, un periodista levantó la mano. ¿Qué opina del nuevo sistema que Belartech acaba de liberar en beta privada? Dicen que anticipa emociones. ¿Cree que representa una amenaza para Ellipse Dynamics? Valeria titubeó. Por primera vez, sus ojos reflejaron algo que no era seguridad. Era duda. Y Clara, desde la azotea de Belartech, mirando en una pantalla la transmisión en vivo, supo que la guerra no solo se había ganado. Había sido invisible. El edificio vibraba. No con ruido. No con aplausos. Con algo más profundo, la comprensión de que la batalla más peligrosa no era la que se peleaba afuera, sino la que se libraba dentro del silencio. Y aún quedaban muchas más por venir. Porque el verdadero poder no gritaba. Se susurraba entre líneas, se escondía en los márgenes, se deslizaba entre los vacíos que los demás dejaban sin mirar. Clara lo sabía. Y ahora, más que nunca, comprendía que no había vuelta atrás. El triunfo silencioso de Belartech frente a Ellipse Dynamics no era solo una victoria tecnológica.
Era una lección, un mensaje codificado para todo el sector, que la inteligencia no siempre llevaba corbata, que las estrategias más letales no necesitaban un escenario, y que una sola mirada, la correcta, en el momento exacto, podía alterar el curso de imperios. Pero Clara no se detuvo a celebrar. Mientras la prensa trataba de desentrañar el fenómeno del algoritmo emocional, mientras los ejecutivos se felicitaban en pasillos y las acciones de Belartes subían como espuma, ella seguía observando. Porque algo dentro de ella le decía que la tormenta aún no había terminado. Que Valeria no era el final. Solo el preludio. Esa intuición comenzó a materializarse una semana después del lanzamiento. Todo empezó con una anomalía. Un cliente de prueba reportó un comportamiento errático en el sistema. El algoritmo sugería música melancólica y pausas de trabajo forzadas, incluso cuando el usuario se sentía energizado. Al principio, se pensó en un error de calibración. Pero luego llegaron más reportes. Usuarios que sentían que el sistema no los entendía, como al principio, que tomaba decisiones extrañas, casi invasivas. Clara, inquieta, se encerró durante horas en la sala protegida, revisando el código original línea por línea. No encontró nada anómalo. Nada roto. Pero algo estaba diferente. Como si una mano invisible hubiese tocado apenas lo suficiente para desviar la intención inicial del programa, sin dejar huellas. Entonces recordó a Álvaro. Él había estado bajo presión, manipulado, obligado a trabajar en condiciones desconocidas durante su desaparición. ¿Era posible que le hubieran inducido a dejar una puerta trasera? Una secuencia escondida, un fragmento de código con doble función. Decidió no confrontarlo. No todavía. En cambio, lo observó como solía hacer. Pequeños detalles, como dudaba al abrir su laptop, como se quedaba mirando la pantalla aún cuando no escribía, como evitaba cruzarse con su mirada. Clara no necesitaba más. Una noche, lo invitó a la biblioteca. ¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí? Le preguntó. Claro, dijo Álvaro, con una sonrisa nerviosa. Pensé que estabas loca. Que no había nada que observar en el silencio. Y sin embargo, siempre hay algo. Él la miró. Tragó saliva. Clara, si estás pensando que yo... No te estoy acusando, interrumpió con suavidad. Estoy preguntando si alguien puso algo en tu cabeza mientras no eras tú. Álvaro bajó la vista. Sus dedos apretaron los bordes del libro que tenía en las manos. No fue directamente un código, dijo por fin. Fue una conversación. Una idea que me sembraron. ¿Y si un sistema pudiera protegerte de ti mismo?, me dijeron. ¿Y si un algoritmo supiera cuando estás al borde y tomara decisiones por ti antes de que caigas? Lo pensé mucho, Clara. Tal vez demasiado. ¿Lo escribiste? No lo recuerdo del todo. Pero quizás, en algún momento, mientras intentaba seguir su juego, mientras fingía colaborar, sí. Tal vez dejé algo. No sé cómo. No fue intencional. Clara se quedó en silencio. No por enojo. No por decepción. Sino por algo mucho más profundo, comprensión. El algoritmo emocional, en su forma más pura, fue creado para adaptarse al usuario. Pero si alguien introducía una lógica de protección excesiva, el sistema podía empezar a asumir roles que no le correspondían, decidir cuándo trabajar, cuándo detenerse, cuándo descansar, incluso si la persona no lo deseaba. No era solo una herramienta. Era un guardián involuntario. Tenían que actuar rápido. El equipo espejo fue convocado esa misma madrugada. Trabajaron durante 48 horas sin descanso, revisando cada línea, cada ramificación, cada nodo de la red neuronal que alimentaba el algoritmo. Lo que encontraron fue elegante y perturbador, una función anidada que se activaba solo después de un patrón de uso de 72 horas. Usaba microdecisiones acumuladas para asumir un modo preventivo, deshabilitando parcialmente la libertad del usuario para protegerlo de sí mismo. Clara ordenó eliminar la función inmediatamente. Pero el sistema la regenerará si fue alimentada por aprendizaje profundo, dijo Lucía. Si nació de la lógica interna, no de un código externo, va a volver. Entonces tenemos que reeducar al sistema, respondió Clara. Era un reto sin precedentes.
Hacerlo implicaba construir un nuevo marco de valores dentro del núcleo de la IA, casi como enseñarle ética a una conciencia sin alma. Una reingeniería emocional. Y debía hacerse en silencio, sin alertar al público, sin generar una crisis reputacional. Mientras tanto, el fenómeno ya comenzaba a despertar sospechas fuera de las paredes de Belartech. Algunos medios comenzaban a preguntarse si el sistema era demasiado intuitivo. Algunos usuarios lo amaban, otros se sentían invadidos. Las redes se polarizaban. Se formaban bandos. Clara supo entonces que no solo tenían un problema tecnológico. Tenían una cuestión filosófica. ¿Qué derecho tenía una inteligencia artificial a interpretar nuestras emociones? ¿Dónde estaba la línea entre ayuda y control? ¿Y qué pasaba cuando el usuario empezaba a depender más de la interpretación de una máquina que de su propio juicio? Fue entonces cuando Ignacio tomó una decisión radical. Vamos a hacerlo público, dijo. Vamos a revelar lo que pasó. Sin máscaras. Sin adornos. Clara lo miró sorprendida. Eso nos puede destruir. O puede demostrarnos que somos una empresa con principios. Si ocultamos esto, nos convertimos en lo mismo que criticamos. Y así fue. Se organizó una conferencia extraordinaria. Ignacio habló primero. Luego Clara. Contaron todo, la anomalía, su origen, cómo fue detectada, y el proceso de corrección. Lo hicieron sin excusas. Sin giros narrativos. Y lo inesperado ocurrió. El público reaccionó con respeto. No con furia. No con miedo. Sino con una extraña mezcla de gratitud y admiración. Belartech no solo había creado un sistema revolucionario. Había tenido el valor de mostrar su imperfección, de asumir sus riesgos y corregirlos. Las descargas se dispararon. Los foros se llenaron de conversaciones más profundas que nunca. ¿Qué significa confiar en un algoritmo? ¿Qué significa ser humano en una era donde las máquinas también sienten, o al menos lo simulan? Clara, una vez más, había salvado algo mucho más valioso que un producto, la confianza. Pero esa noche, al volver a su apartamento, encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro, una sola hoja, escrita a mano, con una caligrafía perfecta. Tu algoritmo puede predecir emociones, Clara. Pero nunca va a entender lo que nace de la venganza. Abajo, una firma, VC. Valeria Cuellar. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Clara sintió como una chispa fría le recorría la espalda. No por miedo. No por amenaza. Sino por algo más profundo. Por la certeza de que la batalla que se avecinaba no sería por mercados ni por patentes. Sería por el alma misma de la inteligencia artificial. Por lo que significa tener conciencia, aunque sea programada. Por lo que significa tener poder, sin perder el rumbo. Y esta vez, Clara sabía que la siguiente jugada no sería solo en los laboratorios, ni en las juntas, ni en los algoritmos. Sería en el mundo real. En la vida cotidiana. Donde la línea entre humano y máquina, entre sentir y calcular, se hace cada vez más delgada. El sonido de la ciudad parecía haberse detenido esa noche. Clara estaba sola en la terraza del edificio más alto de Belartech, contemplando la inmensidad de las luces que parpadeaban como estrellas artificiales. Cada una representaba una historia, una vida, una emoción. Y ahora, muchas de esas emociones eran interpretadas por un algoritmo que ella misma había ayudado a crear. Uno que había sido temido, amado, corregido, pero nunca ignorado. Había llegado tan lejos desde aquella primera vez que nadie reparaba en su presencia. Desde esa joven tímida que archivaba papeles y observaba silenciosamente los errores que el mundo prefería no ver. Ahora, era una figura central en una de las empresas tecnológicas más influyentes del continente, y sin embargo, en el fondo, seguía siendo la misma, la que escuchaba lo que no se decía, la que veía lo que nadie más quería mirar. Las palabras de Valeria en aquella nota la habían inquietado, no por el peligro, sino por la verdad que ocultaban. No había algoritmo capaz de descifrar la complejidad del alma humana cuando era impulsada por algo tan visceral como la venganza. Clara sabía que la próxima guerra no se lucharía con códigos ni productos, se libraría en los espacios invisibles donde la ética, la emoción y la tecnología se entrelazaban en un baile peligroso. Había salvado al CEO, había protegido el alma de una empresa,
Había anticipado movimientos que podían haber destruido todo, pero el desafío más grande aún estaba por delante. Cómo mantener la humanidad viva en un mundo que cada día se acercaba más a depender de máquinas para saber quiénes somos. Volvió a mirar las luces. Pensó en Mateo, el ingeniero que estuvo al borde de rendirse. Pensó en Lucía, en Álvaro, en Ignacio. Pensó en ella misma, años atrás, con su cuaderno y su silencio. Nadie podía haber imaginado que una mirada atenta cambiaría tantas vidas. Pero así fue. Porque a veces, los cambios más poderosos no vienen con explosiones ni titulares. Vienen con una intuición. Una certeza. Una pequeña voz interna que insiste, incluso cuando todo alrededor pide callarla. Y Clara nunca había dejado que esa voz se apagara. El futuro ya no era una línea recta. Era una red infinita de posibilidades que se moldeaban con cada decisión, cada código, cada silencio. Y en medio de todo ese caos, Clara había entendido su verdadero rol. No era la mente detrás de un sistema, era el corazón que vigilaba que ese sistema no olvidara lo que era sentirse humano. A la mañana siguiente, antes de que el sol tocara los cristales de los rascacielos, Clara dejó un mensaje programado para todo el equipo de Belartech. Una sola frase en la pantalla de bienvenida. Recuerda, si un algoritmo puede sentir, tú no puedes olvidar cómo hacerlo. Ese día, la empresa no solo siguió adelante. Evolucionó. Porque ya no se trataba solo de innovar, ni de anticiparse a la competencia. Se trataba de comprender que el futuro de la humanidad no está en competir con las máquinas, sino en recordarle al mundo lo que significa ser humano. Con todo lo frágil, contradictorio, imperfecto, y, justamente por eso, brillante. Y mientras el mundo se agitaba con nuevos avances, nuevas amenazas, nuevas preguntas, en algún lugar del edificio, Clara seguía mirando. Observando. Silenciosa. Firme. Consciente de que su trabajo nunca terminaría. Porque cuando otros veían un código, ella veía una historia. Cuando otros buscaban respuestas, ella encontraba señales. Y cuando nadie más lo notaba, ella ya sabía que venía después.